Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Alma en Relatos. La historia que les traemos hoy trata sobre una mujer considerada fea por su propia familia, desechada como un problema vergonzoso, sin saber que el hombre que la pedía en matrimonio había esperado 3 años por ella. ¿Qué sucede cuando aquellos que nos juzgan por nuestra apariencia descubren que su crueldad nos llevó exactamente donde debíamos estar? Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like y déjenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan. La mañana llegó fría y gris a la casona de los Mendoza, como si el cielo mismo presagiara lo que estaba por suceder. El viento de octubre arrastraba hojas secas contra las ventanas del salón principal, donde doña Beatriz de Mendoza sostenía entre sus manos enjolladas un sobre de papel ordinario. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de elegancia estudiada, mostraba una mezcla de sorpresa y desdén. «Alfonso, ven a ver esto», llamó a su esposo, agitando la carta como si fuera un trapo sucio. «Es de un tal Mateo Herrera, un granjero». Don Alfonso levantó la vista de su periódico, ajustándose los lentes sobre su nariz prominente. «¿Un granjero? ¿Y qué querría un granjero con nosotros?» Doña Beatriz soltó una carcajada seca, sin humor. «Pide la mano de Catalina». El silencio que siguió fue roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Entonces, don Alfonso comenzó a reír, una risa nerviosa que pronto se transformó en carcajadas genuinas. «¿Catalina? ¿Alguien realmente la quiere?», secó una lágrima de risa de su ojo. «Beatriz, esto debe ser una broma del destino». Isabela, la hija menor, entró al salón en ese momento. Sus rizos dorados perfectamente arreglados rebotaban con cada paso. Su vestido de seda azul susurraba contra el suelo de mármol. A sus 18 años era considerada la belleza de la región, el orgullo de la familia Mendoza. «¿De qué se ríen?», preguntó con curiosidad, su voz dulce como la miel. «Tu hermana», respondió su madre, limpiándose delicadamente las comisuras de los labios. «Finalmente alguien la quiere. Un granjero sin educación que probablemente necesita una mula de carga más que una esposa». Isabela cubrió su boca con la mano, sus ojos brillando con malicia apenas contenida. «¿En serio? Oh, pobre hombre. Probablemente nunca ha visto a una mujer de verdad y piensa que Catalina es aceptable». Mientras la familia se regocijaba en el salón, Catalina estaba en el jardín trasero, arrodillada entre sus plantas medicinales. Sus manos, callosas y fuertes, trabajaban la tierra con movimientos precisos y cariñosos. El sol matutino iluminaba su rostro marcado por las cicatrices de la viruela que había sufrido a los 12 años. Aquellas mismas marcas que su madre llamaba la maldición de Dios, y su padre evitaba mirar. No era delgada ni delicada como las damas de su clase social. Su complexión robusta había sido moldeada por años de trabajo en este jardín, por cargar cubetas de agua cuando los sirvientes estaban ocupados, por ayudar en las cocinas cuando la cocinera anciana necesitaba un par de manos extra. Su cabello castaño, grueso y rebelde, se negaba a mantenerse en los peinados elaborados que su madre insistía en intentar, así que lo llevaba trenzado simple a la espalda. «Señorita Catalina», la voz temblorosa de Rosa, la criada más vieja de la casa, la sacó de su concentración. Catalina levantó la vista, notando inmediatamente la palidez en el rostro arrugado de Rosa. «¿Qué sucede, Rosa? ¿Te sientes mal?» «No, señorita, es que...». Rosa se retorció las manos en su delantal. «Miguel, mi nieto, tiene fiebre alta desde anoche. La cocinera dice que es el castigo por robar pan hace 2 días, pero él solo tenía hambre. Ahora la fiebre lo está consumiendo y no sé qué hacer». Sin dudarlo un instante, Catalina se puso de pie, limpiándose las manos en su vestido de trabajo, ya manchado de tierra. «Llévame con él»,
Y dile a la cocinera que ningún niño merece sufrir por tener hambre. 20 minutos después, Catalina regresaba de la cabaña de los sirvientes con el rostro serio. Había dejado a Miguel con una infusión de corteza de sauce y compresas frías, con instrucciones estrictas para Rosa. En el pasillo principal escuchó voces elevadas provenientes del salón. Se detuvo al reconocer su nombre. Mínima dote, por supuesto, decía su madre. 2 vestidos, algo de ropa blanca, quizás 50 pesos. No vamos a desperdiciar recursos en ella. ¿Estás segura de que debemos aceptar? La voz de su padre sonaba dudosa. Es un granjero, Beatriz. ¿Qué dirá la sociedad? La sociedad se reirá de nosotros si Catalina se queda solterona en nuestra casa para siempre, respondió su madre con frialdad. Al menos así nos libramos del problema. Mateo Herrera, dice que puede mantenerla, que tiene tierras propias, probablemente 2 hectáreas de maíz y unas gallinas. Las risas llenaron el salón nuevamente. Será perfecta para él, añadió Isabela. Una mujer fea para un hombre desesperado. Es casi poético. Catalina sintió algo quebrarse dentro de su pecho, como una rama seca bajo demasiado peso. Pero no eran lágrimas lo que llenaba ese espacio vacío. Era algo más duro, más brillante, determinación. Se alejó del salón con pasos silenciosos, subiendo las escaleras hacia su habitación. Una vez dentro, se sentó en el borde de su cama estrecha y miró alrededor. Paredes desnudas, sin los cuadros y espejos que adornaban el cuarto de Isabela. Una cama simple, un baúl viejo, un escritorio desvencijado lleno de libros sobre botánica y medicina que había comprado con el dinero que ahorraba de las monedas que ocasionalmente encontraba o que Rosa le daba en secreto. Catalina abrió el cajón superior de su escritorio y sacó una carta amarillenta. La letra temblorosa de su abuela muerta hacía 5 años todavía era legible. Mi querida Catalina, tu valor no está en tu rostro ni en lo que otros ven cuando te miran. Está en tu corazón valiente, en tus manos sanadoras, en tu mente brillante. Nunca olvides que la verdadera belleza es invisible a los ojos superficiales. Algún día alguien verá tu luz. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó de nuevo. Luego se acercó a la ventana que daba al jardín trasero, a sus plantas, a las únicas cosas en esta casa que florecían bajo su cuidado. Si quieren librarse de mí, murmuró para sí misma, observando el cielo gris. Que así sea. Pero yo decidiré qué hacer con esta oportunidad. En el salón de abajo, su familia ya estaba redactando la respuesta al granjero Mateo Herrera. Planeaban el matrimonio para dentro de 2 semanas, el tiempo mínimo socialmente aceptable. Doña Beatriz insistía en una ceremonia pequeña, casi clandestina, para evitar que sus amistades vieran a su hija defectuosa casarse con alguien tan por debajo de su estatus. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que no podían ni imaginar mientras celebraban haberse librado de su problema, era que Catalina había estado escuchando cada palabra desde el pasillo. Y más importante aún, que en una modesta granja a 3 días de viaje, un hombre llamado Mateo Herrera sostenía la respuesta de los Mendoza con manos que temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de una emoción que había guardado durante 3 largos años. Pero para entender por qué Mateo Herrera tomó esta decisión extraordinaria, debemos retroceder 3 años atrás, a una primavera que cambiaría el destino de 2 almas sin que ninguna lo supiera en ese momento. Era abril de 1867, y el pueblo de San Miguel del Valle enfrentaba su tercer brote de fiebre tifoidea en 2 años. Las calles empedradas, normalmente llenas de comerciantes y compradores, estaban inquietantemente vacías.
El olor a cal viva y vinagre flotaba en el aire mientras las familias fumigaban sus hogares. La iglesia había cerrado sus puertas por primera vez en 100 años, y el párroco realizaba misas apresuradas en el atrio para evitar que la gente se congregara en espacios cerrados. En la plaza principal, una anciana yacía desplomada contra la fuente de piedra. Su vestido raído estaba empapado. No se sabía si de agua de la fuente o de su propio sudor febril. Su piel tenía ese tono ceniciento que presagiaba lo peor. Los transeúntes la evitaban, haciendo amplios semicírculos a su alrededor, cubriéndose la nariz y la boca con pañuelos perfumados. Mateo Herrera había llegado al pueblo esa mañana para negociar la venta de su cosecha de trigo. Hacía solo 6 meses que había enterrado a su esposa Elena y al bebé que nunca llegó a respirar. Todavía vestía los tonos oscuros del luto. Todavía evitaba los espejos que reflejaban el hueco en su mirada. Había venido al pueblo solo por obligación, porque las facturas no se pagaban solas y sus trabajadores dependían de él. Cuando pasó junto a la anciana, se detuvo brevemente. Algo en su interior, algo que había estado dormido durante meses, se removió incómodo. Pero el miedo era más fuerte que la compasión en aquellos días oscuros. Siguió caminando. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados detrás de él. Una joven corría hacia la anciana, su falda simple levantada para no tropezar, un maletín de cuero golpeando contra su cadera. Mateo se detuvo, volteándose por pura curiosidad. Lo que vio lo dejó inmóvil. La joven se arrodilló junto a la anciana sin ninguna vacilación, sin ningún pañuelo protegiéndola. Sus manos, fuertes y seguras, tocaron la frente de la mujer, luego su cuello, palpando el pulso. Comenzó a hablarle en voz baja, palabras de consuelo que Mateo no podía escuchar desde donde estaba. «Catalina». La voz aguda cortó el aire. «Catalina Mendoza, aléjate de esa mujer ahora mismo». Una mujer elegante, claramente de buena familia por su vestido de seda verde y su sombrilla ornamentada, se acercaba con pasos furiosos. Detrás de ella, un hombre mayor y una joven rubia de extraordinaria belleza la seguían. La joven arrodillada, Catalina, ni siquiera levantó la vista. «Tiene fiebre alta, madre. Necesita ayuda». «No es asunto tuyo. Levántate ahora mismo. Nos estás avergonzando». «Se está muriendo». «Entonces que se muera lejos de mi hija». La voz de la mujer elegante se quebró en un chillido. «¿Quieres contagiarte? ¿Quieres contagiarnos a todos?» Catalina finalmente levantó la vista. Mateo pudo ver su rostro por primera vez. Marcas de viruela cubrían sus mejillas. Su complexión era robusta, nada del tipo delicado que se consideraba bello. Pero sus ojos brillaban con una determinación férrea que Mateo no había visto en ningún rostro desde hacía meses. «Si la dejamos aquí, morirá con certeza», dijo Catalina con voz firme. «Si la ayudo, quizás tenga una oportunidad. Yo elijo darle esa oportunidad». «Tú no eliges nada», intervino el hombre mayor, presumiblemente su padre. «Eres una vergüenza. Primero tu cara, ahora esto. Vamos a casa». Ahora, Catalina abrió su maletín, ignorándolos completamente. Sacó un frasco pequeño, lo abrió, y con cuidado vertió unas gotas entre los labios de la anciana. Luego, para el horror evidente de su familia y de los pocos espectadores que se habían detenido a observar, pasó su brazo bajo los hombros de la mujer y comenzó a levantarla. «Si no me ayudan, la llevaré yo sola a mi casa», declaró. La joven rubia soltó una risa cruel. «Eres ridícula, Catalina. Siempre lo has sido. Vamos, mamá. Dejémosla que arruine lo poco que queda de su reputación». La familia Mendoza se alejó, pero no sin antes intercambiar miradas significativas con algunos conocidos que observaban. Mateo podía leer sus pensamientos en sus expresiones. «¡Qué vergüenza!».
Pobres Mendoza, tener una hija así. No es solo fea, también es tonta. Catalina parecía no escuchar nada. Con esfuerzo, logró poner a la anciana de pie. La mujer apenas podía sostenerse. Su peso caía completamente sobre los hombros de Catalina. Mateo se encontró caminando hacia ellas antes de tomar la decisión conscientemente. «Permítame ayudar», dijo, su voz ronca por el desuso. Catalina lo miró, sorpresa cruzando brevemente su rostro antes de ser reemplazada por gratitud. «Gracias. Mi casa está a 3 calles de aquí. Tengo medicinas allí». Entre los dos, llevaron a la anciana por las calles casi desiertas. Mateo notó cómo Catalina ajustaba constantemente su agarre para que la mujer enferma estuviera más cómoda, cómo murmuraba palabras tranquilizadoras cada vez que la anciana gemía. Notó las manchas de tierra bajo sus uñas, la forma práctica en que su cabello estaba trenzado, la falta total de vanidad o pretensión en sus movimientos. Cuando llegaron a la casa de los Mendoza, una mansión impresionante que Mateo reconoció como una de las más grandes del pueblo, Catalina los guió no a la entrada principal, sino a una puerta lateral que daba a un jardín medicinal extenso. Había un pequeño cobertizo al fondo, lleno de hierbas colgando para secarse y frascos organizados meticulosamente. «Aquí estará segura», dijo Catalina, ayudando a Mateo a acostar a la anciana en un catre limpio. «Le prepararé una infusión de corteza de sauce para la fiebre y otra de manzanilla para calmarla». Mateo observó en silencio mientras Catalina trabajaba. Cada movimiento era preciso, confiado. Sus manos se movían entre los frascos con la certeza de alguien que conocía cada planta, cada remedio. Hablaba con la anciana constantemente, explicándole qué le estaba dando y por qué, aunque la mujer apenas estaba consciente. «¿Cómo aprendió todo esto?», preguntó Mateo finalmente. Catalina sonrió por primera vez, y Mateo sintió algo extraño en su pecho, como un músculo dormido despertando después de meses. «Mi abuela era sanadora. Me enseñó antes de morir. Decía que todos tenemos un don. Solo debemos encontrarlo». Hizo una pausa, su sonrisa volviéndose más triste. «Mi familia preferiría que mi don fuera ser bella y silenciosa, pero ese barco ya zarpó hace mucho tiempo». Si les gusta esta historia y les está conmoviendo el corazón, no olviden dar like y suscribirse para más historias que tocan el alma. Mateo pasó las siguientes 3 horas ayudando a Catalina a cuidar a la anciana. Cuando la fiebre finalmente comenzó a bajar y la mujer cayó en un sueño más natural, Catalina se sentó en el suelo del cobertizo, agotada pero satisfecha. «Vivirá», anunció. «Gracias por su ayuda, señor Mateo Herrera». Catalina Mendoza extendió su mano directamente, como un hombre haría, sin la delicadeza afectada que se esperaba de las damas. Cuando Mateo tomó su mano, sintió las callosidades, la fuerza y algo más. Una chispa que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado cómo se llamaba: esperanza. Se despidió y salió del jardín con la mente dando vueltas. Durante los siguientes días, mientras completaba sus negocios en el pueblo, hacía preguntas discretas sobre la familia Mendoza, sobre su hija mayor. Las respuestas eran siempre las mismas: una lástima, tampoco agraciada, rara, problemática, pero nadie mencionaba su valentía, su compasión, su inteligencia. Mateo regresó a su granja, a sus campos verdes y su casa demasiado grande y demasiado silenciosa, y cada noche, antes de dormir, veía esos ojos determinados, esas manos sanadoras, ese corazón valiente que se arrodilló en la tierra sin miedo para ayudar a una extraña. Durante los 3 años siguientes, preguntaba sobre ella cada vez que alguien de San Miguel visitaba su región. ¿Sigue soltera? ¿Sigue en casa de los Mendoza? Y cuando finalmente se sintió sanado lo suficiente de su pérdida,
Cuando finalmente su corazón pudo abrirse de nuevo, sin el dolor desgarrador del luto, tomó pluma y papel y escribió una carta pidiendo la mano de una mujer que su familia consideraba indeseable, pero que él había visto brillar con una luz que ninguna belleza superficial podría igualar jamás. Regresemos al presente, a la casona de los Mendoza 2 días después de que la carta de respuesta fue enviada al granjero Mateo Herrera. Era pasada la medianoche cuando Catalina despertó con sed. Bajó descalza por las escaleras, su camisón blanco flotando como un fantasma en la oscuridad. La casa estaba sumida en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo. Pero al pasar frente a la puerta cerrada del estudio de su padre, escuchó voces bajas. Se detuvo, su mano congelada sobre la barandilla. Algo en el tono conspiratorio de las voces hizo que su instinto se erizara. Se acercó a la puerta, presionando su oído contra la madera oscura. «50 pesos es demasiado generoso», decía su madre con su voz acerada. «Con 30 bastaría». Es un granjero, Alfonso. Probablemente nunca ha visto esa cantidad junta. «Pero, Beatriz, hay ciertas apariencias que mantener», respondió su padre, aunque su voz sonaba vacilante. «Si alguien se entera de que dimos tan poco, ¿quién va a enterarse?» La risa de Isabela era como cristal rompiéndose. Nadie de nuestra sociedad se relaciona con granjeros. Y Catalina ciertamente no va a quejarse. Debería estar agradecida de que alguien la acepte. Catalina sintió que sus dedos se clavaban en su propia piel, tratando de mantener el dolor físico que la anclara a la realidad, en lugar de dejarse llevar por el dolor emocional. 2 vestidos de algodón, ropa interior básica, 30 pesos, continuó doña Beatriz, y Catalina pudo imaginar a su madre tachando cosas de una lista con su pluma elegante. Nada de joyas, obviamente. Las perlas de la abuela irán para Isabela cuando se case, como debe ser. «Las perlas eran de mi abuela», murmuró Catalina para sí misma tan bajo que ni ella misma pudo escucharse. «Me las prometió». «¿Y la ceremonia?», preguntó don Alfonso. «Mínima, íntima, en la capilla pequeña, no en la iglesia principal. No quiero que medio pueblo venga a ver este espectáculo». El disgusto en la voz de su madre era palpable. «Diremos que es por luto, por la tía Carmela que murió hace 2 meses. Nadie cuestionará una boda pequeña bajo esas circunstancias». «Mamá, ¿podemos al menos hacer un almuerzo después?», preguntó Isabela. «Sería divertido ver la cara del granjero cuando vea lo que realmente obtuvo». «Isabela, no seas cruel», dijo su padre, pero su voz carecía de convicción. «¿Cruel? Papá, ella arruinó nuestra última cena con los Gutiérrez defendiendo a ese sirviente ladrón. Arruina cada evento social con sus opiniones inapropiadas. Y su cara...» Isabela dejó la frase en el aire, como si las palabras fueran innecesarias. «Este granjero le está haciendo un favor a ella, no al revés». «Tienes razón, cariño», concedió doña Beatriz. «Muy bien, un almuerzo pequeño, pero nada elaborado. Pan, algo de carne, vino básico. Y que se casen el viernes. 2 semanas exactas desde hoy». «Perfecto», dijo don Alfonso con alivio evidente. «Nos deshacemos del problema y él carga con las consecuencias. Es un arreglo beneficioso para todos. Todos excepto el pobre diablo que la está aceptando», añadió Isabela con una risita. «Me pregunto si realmente la vio antes de enviar la carta, o si solo le describieron hija de buena familia y asumió lo mejor». Sus risas llenaron el estudio, y cada carcajada era como un cuchillo en el pecho de Catalina. Pero algo extraño estaba sucediendo. El dolor agudo estaba transformándose en algo más frío, más duro. Como metal en el fuego, estaba siendo forjada. Se alejó de la puerta en silencio, olvidando completamente su sed.
Subió las escaleras con pasos medidos, entró a su habitación y cerró la puerta con cuidado. Solo entonces se permitió respirar profundamente. Caminó hacia su ventana y miró hacia su jardín, iluminado por la luna llena. Cada planta allí había sido cultivada por sus manos. Cada remedio en su cobertizo había sido preparado por ella. Había salvado vidas con ese conocimiento, había aliviado dolor, había hecho diferencia. Y su familia la veía como un problema del cual deshacerse. «Muy bien», dijo en voz alta a la habitación vacía. «Si quieren que me vaya, me iré. Pero no como la víctima que esperan que sea». Durante las siguientes horas, mientras el resto de la casa dormía, Catalina comenzó a planear. Abrió su baúl y evaluó sus posesiones. No tenía mucho, pero lo que tenía era valioso para ella. Los libros de medicina de su abuela, envueltos en tela para protegerlos. Semillas de sus plantas más raras, cuidadosamente etiquetadas. Sus herramientas de jardinería, gastadas pero confiables. La carta de su abuela, su tesoro más preciado. Sacó un cuaderno y comenzó a hacer listas. Plantas medicinales que podría llevar en macetas pequeñas. Remedios que podría preparar antes de partir. Conocimiento que debía memorizar de sus libros antes de empacar. 2 posibilidades la esperaban al final de este camino. La primera, el granjero Mateo Herrera era genuinamente bueno, y ella podría construir una vida de dignidad lejos de esta familia que nunca la valoró. La segunda, él era tan malo o peor que su familia, y entonces ella usaría el conocimiento que tenía para encontrar una forma de independizarse, pero de una cosa estaba segura: nunca más sería pasiva ante su propio destino. Al amanecer, cuando el sol pintó el cielo de rosa y dorado, Catalina había llenado su cuaderno con planes y su corazón con determinación. Se cambió a su vestido de trabajo y bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. Su familia ya estaba en el comedor. Isabela comía fresas con crema, doña Beatriz revisaba correspondencia, don Alfonso leía el periódico. «Buenos días», dijo Catalina, su voz perfectamente neutra. «Oh, Catalina», dijo su madre sin levantar la vista. «Qué bueno que bajaste. Tenemos noticias. El señor Herrera ha aceptado casarse contigo en 2 semanas. ¿No es maravilloso?» Catalina se sirvió café con manos completamente firmes. «Sí, madre, maravilloso. Prepararemos tu baúl esta semana», continuó doña Beatriz. «No necesitarás mucho. Estoy segura de que la vida de granjera es bastante simple. Estoy segura de que tienes razón, madre». Isabela la miró con curiosidad, claramente esperando lágrimas o protestas. Pero Catalina simplemente bebió su café, su rostro una máscara de tranquilidad. Lo que su familia no sabía, lo que no podían ver detrás de esa máscara serena, era que Catalina había dejado de ser la hija que buscaba su aprobación. En esas horas oscuras de la noche había tomado una decisión. Este matrimonio, este supuesto castigo, sería su liberación. Y si el destino le sonreía, quizás también sería el comienzo de algo extraordinario. Pero lo que ninguno de los Mendoza podía imaginar era que en una granja, a 3 días de distancia, Mateo Herrera preparaba una casa para recibirla. No una choza, sino una propiedad extensa con establos de caballos de raza, campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un invernadero que había construido específicamente pensando en una mujer que amaba las plantas medicinales. El destino, sin embargo, tenía planes que ninguno de ellos podía predecir. Y en 2 semanas todos descubrirían que las apariencias engañan, y que a veces el mayor castigo para los crueles es ver florecer a aquellos que intentaron marchitar. En una granja a 3 días de viaje de San Miguel del Valle, Mateo Herrera caminaba por su estudio por 15ª vez en una hora.
La carta de aceptación de los Mendoza descansaba sobre su escritorio de roble, las palabras ya memorizadas de tanto leerlas. Pero algo en el tono le inquietaba. Era demasiado breve, demasiado formal, casi como si estuvieran ansiosos por completar una transacción comercial en lugar de planear una boda. Aceptamos su propuesta. Catalina estará lista el viernes 15. La dote incluirá 30 pesos y efectos personales básicos. 30 pesos. Mateo había ofrecido no pedir dote alguna, y aún así, 30 pesos era insultantemente poco para una familia de la posición de los Mendoza. ¿Qué tipo de familia trataba así a su propia hija? «Señor Mateo», la voz de Pedro, su capataz de 50 años, lo sacó de sus pensamientos. Los hombres terminaron de limpiar el invernadero. ¿Hay algo más que quiera preparar antes de que llegue la señora? Mateo miró por la ventana hacia el invernadero que había construido durante el último año. Paredes de vidrio que capturaban cada rayo de sol, mesas de trabajo espaciosas, espacio suficiente para cientos de plantas. Lo había diseñado pensando en aquella joven arrodillada en la tierra, cuidando a una extraña enferma. «Asegúrate de que todos en la propiedad entiendan», dijo Mateo, volteándose hacia Pedro con expresión seria. «La señora Catalina debe ser tratada con el máximo respeto. Cualquier comentario despectivo, cualquier falta de cortesía, y ese hombre buscará empleo en otro lugar. ¿Está claro?» Pedro asintió con una sonrisa conocedora. Había trabajado para Mateo desde que éste heredó las tierras de su padre hace 10 años, y conocía el carácter noble de su patrón. «Todos están informados, señor. Y si me permite decirlo, todos están curiosos por conocer a la mujer que finalmente logró que usted saliera del luto». Mateo sintió un peso familiar en el pecho al pensar en Elena. 4 años y todavía dolía, pero ya no era ese dolor desgarrador que lo paralizaba. Ahora era un dolor suave, melancólico, el tipo que te permite seguir adelante mientras honras lo que perdiste. «No estoy buscando reemplazar a Elena», dijo quedamente. «Estoy buscando comenzar un nuevo capítulo. Hay una diferencia». El carruaje que llevaba a Catalina traqueteaba por el camino de tierra mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Habían viajado durante todo el día, y Catalina sentía cada músculo de su cuerpo protestando por las horas de movimiento constante. La ceremonia esa mañana había sido exactamente lo que su familia planeó. Breve, casi clandestina, con solo el sacerdote y 2 testigos presentes. Su madre no derramó una lágrima. Su padre evitó su mirada. Isabela ni siquiera se molestó en asistir, alegando un dolor de cabeza conveniente. El único momento de calidez genuina había sido cuando Rosa, la vieja criada, le deslizó un pequeño paquete en las manos mientras Catalina subía al carruaje. «De todas nosotras en la cocina, señorita, para que recuerde que alguien aquí la quería», había susurrado Rosa con lágrimas en sus ojos arrugados. Catalina había abierto el paquete en el carruaje. Pan dulce casero, un pañuelo bordado con sus iniciales y una nota que decía simplemente «Vuele alto, pajarita valiente». Ahora, mirando por la ventana del carruaje, Catalina intentaba calmar los nervios que bailaban en su estómago. ¿Qué tipo de hombre era realmente Mateo Herrera? ¿La había pedido en matrimonio por desesperación, por necesitar una esposa que trabajara duro en su granja? ¿O había algo más? «Señora», dijo el conductor, y Catalina se sobresaltó al darse cuenta de que era la primera vez que alguien la llamaba así. «Ya casi llegamos. La propiedad del señor Herrera está justo después de esta colina». El carruaje subió la colina suave, y cuando llegaron a la cima, Catalina tuvo que contener un jadeo. Esto no era una granja modesta. Frente a ella se extendían campos de trigo dorado que parecían no tener fin, ondulando con la brisa vespertina como un mar de oro.
A la derecha, establos grandes y bien mantenidos albergaban caballos que incluso desde la distancia se veían magníficos. A la izquierda, hileras de árboles frutales en flor perfumaban el aire con aroma a manzana y durazno. Y en el centro, la casa. No era una choza ni una cabaña. Era una casa señorial de 2 pisos, construida con madera noble que brillaba bajo la luz del atardecer. Tenía una galería amplia que rodeaba todo el frente, columnas talladas, ventanas grandes con contraventanas pintadas de verde bosque. Detrás de la casa, Catalina podía ver lo que parecía ser una estructura de vidrio que capturaba los últimos rayos del sol como un diamante. «Debe haber un error», murmuró Catalina. «No hay error, señora», respondió el conductor con una sonrisa. «Esta es la Hacienda Esperanza, propiedad del señor Mateo Herrera, uno de los hombres más prósperos del valle, si me permite decirlo». El carruaje descendió por el camino bordeado de árboles. Catalina podía ver ahora a varias personas reunidas frente a la casa, trabajadores de campo con sus sombreros en las manos, mujeres con delantales limpios, todos esperando con expresiones curiosas pero amables. Y al frente, de pie en el primer escalón de la galería, estaba él. Mateo Herrera era más alto de lo que recordaba, o quizás ella había estado demasiado concentrada en ayudar a la anciana enferma para notar realmente. Vestía con sencillez pero dignidad, pantalones oscuros, camisa blanca con las mangas arremangadas, revelando antebrazos bronceados por el sol, chaleco marrón. Su cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos fuertes y honestos, pero eran sus ojos lo que capturó la atención de Catalina. Los mismos ojos que la habían mirado con respeto y admiración mientras ayudaban juntos a una extraña 3 años atrás. El carruaje se detuvo, y Mateo bajó los escalones con pasos medidos. Abrió la puerta del carruaje él mismo, extendiendo su mano. «Señora Catalina», dijo, y su voz era profunda, cálida, con un ligero temblor que revelaba nerviosismo. «Bienvenida a su hogar». Catalina tomó su mano, sintiendo la fuerza gentil en su agarre mientras la ayudaba a descender. Cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos: reconocimiento, memoria, y algo más que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «Señor Herrera», respondió Catalina, su voz más firme de lo que se sentía. «Gracias por recibirme». Por un momento, ninguno de los dos habló. Mateo parecía estar memorizando su rostro, como si quisiera asegurarse de que era real, de que realmente estaba allí. Catalina notó que no había sorpresa en sus ojos al ver sus cicatrices, ningún destello de decepción, solo una calidez genuina que hizo que algo en su pecho se aflojara ligeramente. «Permítame presentarle la propiedad», dijo Mateo finalmente, ofreciendo su brazo con formalidad anticuada pero encantadora. «Sé que el viaje debe haberla cansado, pero pensé que quizás querría ver su nuevo hogar antes de descansar». Catalina colocó su mano en su brazo, sintiendo la solidez de sus músculos bajo la tela de su camisa. Algo en su presencia la tranquilizaba, como si su mera cercanía alejara los años de rechazo y dolor. Mientras caminaban hacia la casa, los trabajadores se inclinaron respetuosamente. Catalina notó que las mujeres la miraban con curiosidad, pero sin el desprecio al que estaba acostumbrada. Un niño pequeño incluso le sonrió tímidamente antes de esconderse detrás de las faldas de su madre. «Esta es la casa principal», explicó Mateo mientras subían los escalones de la galería. «Tiene 10 habitaciones, aunque confieso que solo uso 3. El resto ha estado cerrado desde...» Hizo una pausa. «Desde hace 4 años». Abrió la puerta de entrada, revelando un vestíbulo amplio con piso de madera pulida que brillaba. Había flores frescas en un jarrón sobre una mesa, claramente colocadas ese mismo día.
La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas, llenando el espacio de calidez. El comedor, la sala, la cocina, iba indicando Mateo. Arriba están las habitaciones. Preparé la suite principal para usted. Tiene vista al jardín y... volvió a dudar. Y al invernadero. ¿Invernadero?, repitió Catalina, su interés genuino filtrándose en su voz. Una sonrisa pequeña, casi tímida, cruzó el rostro de Mateo. Pensé que querría verlo primero. ¿Me permite? Salieron por la puerta trasera hacia un sendero de piedras que atravesaba un jardín bien cuidado. Y allí, brillando como una joya bajo el cielo crepuscular, estaba el invernadero. Era mucho más grande de lo que Catalina había imaginado, con paredes de vidrio que reflejaban los colores del atardecer. Mateo abrió la puerta, y el aroma a tierra húmeda y crecimiento verde envolvió a Catalina como un abrazo. Adentro había mesas de trabajo vacías, herramientas nuevas colgadas ordenadamente, macetas de todos los tamaños apiladas en una esquina. Era un espacio esperando ser llenado, esperando manos que lo amaran. Lo construí pensando en usted, dijo Mateo quedamente, mirando a Catalina con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Durante 3 años, cada vez que cerraba los ojos, la veía arrodillada en la tierra, sanando a esa anciana con sus manos y su conocimiento. Así que construí esto, un espacio donde pudiera hacer lo que ama, si es que desea hacerlo. Catalina sintió lágrimas ardiendo en sus ojos por primera vez en años. Nadie, absolutamente nadie, había construido algo para ella. Nadie había valorado suficientemente su pasión para invertir tiempo, dinero y esfuerzo en facilitarla. «No lo entiendo», dijo, su voz quebrándose. «Mi familia le dijo que yo era... ¿Por qué haría esto?» Mateo se volvió hacia ella completamente, y en sus ojos Catalina vio una vulnerabilidad que igualaba la suya. «Porque hace 3 años vi a una mujer arriesgar todo para salvar a una extraña. Vi valentía, compasión y fuerza de carácter. Y decidí que si alguna vez el destino me daba una segunda oportunidad de encontrar una compañera, quería a alguien con ese tipo de corazón». Las últimas luces del día pintaban el invernadero de rosa y dorado, y en ese momento Catalina supo que su vida había cambiado para siempre. No por obligación, no por castigo, sino por algo que apenas se atrevía a esperar. La noche había caído sobre la hacienda Esperanza con un silencio apacible. El sonido lejano de los grillos se mezclaba con el crujir del fuego en la chimenea del salón principal. Catalina, aún con el polvo del viaje en la ropa, había decidido no subir a su habitación. Algo en el ambiente olía a comienzo, no a descanso. Mateo había pedido que le sirvieran la cena en el salón. La mesa era sencilla: pan recién horneado, sopa caliente y vino tinto. No había adornos innecesarios, solo la calidez de una casa donde lo auténtico reemplazaba al lujo. «¿Le agrada el lugar?», preguntó Mateo después de unos minutos de silencio amable mientras servía vino en 2 copas. «Me sorprende», respondió Catalina, mirando a su alrededor. «No esperaba algo así. Mi familia siempre habló de usted como un campesino sin educación». «¿Y usted qué pensó?», preguntó él con una sonrisa tranquila. Catalina sostuvo su mirada por primera vez aquella noche. «Pensé que, campesino o no, debía ser valiente para querer casarse con una mujer a la que su propia familia despreciaba». Mateo apoyó la copa sobre la mesa sin dejar de mirarla. «No me casé por lástima, Catalina. Quiero que eso quede claro desde esta primera noche». El silencio volvió, pero no era incómodo. Era denso, cargado de lo que ambos aún no se atrevían a decir. El fuego lanzaba destellos anaranjados sobre sus rostros, y el aire olía a madera recién encendida y vino dulce. Catalina respiró hondo. «Entonces, si no fue lástima,
¿Por qué lo hizo? Mateo bajó la mirada hacia su copa. Permítame contarle algo. Hace 3 años vine a San Miguel a vender trigo. Ese día vi a una mujer que todos evitaban, arrodillada junto a una anciana enferma. Mientras los demás se tapaban la nariz o la insultaban, ella sostenía la cabeza de esa mujer, le dio agua y la cuidó. Nadie la ayudó, nadie salvo yo, y solo porque no podía creer lo que veía. Catalina apenas respiraba. «Esa mujer era usted», continuó Mateo con voz más baja. «Y esa imagen no me abandonó nunca. Durante años, cada vez que pensaba en lo que una compañera debía ser, recordaba a esa joven con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de coraje. Supe entonces que la belleza no estaba en los rostros de las fiestas ni en los vestidos de seda. Estaba ahí, en la manera en que usted no dudó en tocar lo que otros temían». Catalina sintió que el fuego le subía al rostro, no por vergüenza sino por emoción. «¿Me recuerda desde entonces?», preguntó en voz baja. «Durante 3 años», asintió Mateo. «Pensé en escribirle muchas veces, pero estaba de luto. No quería confundir gratitud o admiración con otra cosa. Esperé a sanar. Cuando supe que seguía soltera, lo tomé como una segunda oportunidad que el destino me ofrecía». Hubo un silencio prolongado, roto solo por el crepitar del fuego. Catalina apoyó las manos sobre la mesa, los dedos entrelazados. «Mi familia me considera problemática», dijo con voz serena pero trémula. «Dicen que hablo demasiado, que desobedezco, que pienso cosas que una mujer no debería pensar. Me han hecho creer que nadie podría amarme si me muestro tal cual soy». Mateo negó suavemente. «Entonces es hora de demostrarles que estaban equivocados». Ella lo miró, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Por qué habría de creerle eso un hombre al que acabo de conocer?» «Porque no busco obediencia ciega», respondió Mateo, bajando el tono. «Busco a alguien que me desafíe a ser mejor, una mujer que vea lo que otros no ven». Catalina bajó la mirada, conmovida. El calor del fuego la envolvía, pero era la intensidad de aquella sinceridad lo que le hacía arder el pecho. «No sé si puedo ser lo que usted espera», susurró. Mateo sonrió. «Y yo no espero nada. Solo quiero que sea auténtica». Hizo una pausa cargada. «Le propongo algo, Catalina. Pasemos unas semanas conociéndonos, sin compromisos. Si al final decide que no desea quedarse, tendrá mi apoyo para marcharse. Tendrá independencia, una pequeña propiedad para usar su saber y vivir libre». Catalina alzó la mirada, atónita. «¿Por qué haría eso por mí?» «Porque una mujer con su carácter merece tener elecciones», dijo con calma. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Catalina notó cómo su respiración se aceleraba. Era la primera vez que alguien le ofrecía libertad sin condiciones. «¿Y qué espera de mí mientras tanto?», preguntó después de una pausa. «Solo honestidad», respondió Mateo. «Prométame que no fingirá ser quien no es». Catalina pensó en sus años de silencio, en las máscaras que había tenido que usar para sobrevivir bajo el juicio constante de su madre. Luego extendió la mano sobre la mesa. «Prometo ser completamente honesta, aunque eso signifique discutir con usted cada día». Mateo rió por primera vez esa noche, una risa profunda, sincera. «Entonces será una conversación eterna, y me alegra». Catalina también sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. La mezcla de alivio y gratitud la sobrepasaba. «Durante tantos años sentí que nadie me escuchaba. Yo la escucho», dijo Mateo suavemente, sin apartar su mirada. «Y la seguiré escuchando, aunque a veces no entienda lo que quiere decir». Una ráfaga de viento hizo que las llamas titilaran, proyectando sombras danzantes en las paredes. A través de las ventanas, la luna iluminaba el campo, y el invernadero relucía a lo lejos,
silencioso testigo de esa promesa. El silencio volvió, pero ya no era el de dos extraños. Era el de dos almas reconocidas, descansando en la certeza de que el destino, una vez más, los había puesto frente a frente. Catalina tomó su copa y brindó. Por la honestidad, entonces. Por la valentía de ser uno mismo, agregó Mateo. Las copas tintinearon con un sonido claro, casi ceremonial. Sus siguientes palabras resonarían para siempre en la memoria de ambos. Mateo, con voz baja y temblorosa por la emoción, dijo: «Bienvenida a una vida donde lo que importa no es quién debería ser, sino quién ya es». Catalina no respondió de inmediato. Solo asintió, con el corazón latiendo rápido, sintiendo que aquella cena, aquella conversación, había cambiado las reglas de su vida. Por primera vez en muchos años se sintió vista, no por lástima, no por obligación, sino por reconocimiento, y mientras el fuego se consumía lentamente, ambos supieron, con una claridad casi sagrada, que acababan de hacer un pacto que transformaría todo. Durante las siguientes semanas, la vida en la hacienda tomó un nuevo ritmo. Los sonidos del amanecer, gallos lejanos, el mugido del ganado y el crujir de las ruedas de los carros, formaban un concierto que Catalina comenzó a amar. Cada día amanecía un poco más leve, con los hombros menos tensos, el corazón menos oprimido. Mateo la había recibido no con mandatos, sino con preguntas. En las mañanas solía esperarla en el invernadero con 2 tazas de café humeante. «¿Qué planta trabajaremos hoy, doctora?», decía con esa sonrisa medio tímida que se le escapaba sin darse cuenta. Catalina se reía, fingiendo indignación. «No soy doctora, señor Herrera». «Pues debería serlo», contestaba él. «Usted sabe más de curar que la mitad de los médicos del valle». Juntos arrancaban las malas hierbas, cortejaban los brotes tiernos con manos cuidadosas y hablaban de todo, de las lluvias, de los libros, de los sueños. Catalina comenzó a enseñarle los secretos de las hierbas, mezclas que curaban fiebres o calmaban el dolor. Mateo la escuchaba con sincera fascinación, anotando lo que aprendía en un cuaderno que ella misma le había regalado. En una tarde templada, mientras revisaban los brotes de lavanda, Mateo dijo: «Nunca imaginé disfrutar tanto de ensuciarme las manos. Creo que me estoy volviendo más como usted. Si ensuciarse las manos es lo que hace falta para entender este lugar, entonces se está volviendo más sabio», respondió Catalina. Ambos rieron, y en ese instante el viento levantó el aroma dulce de las flores recién abiertas, envolviéndolos con su calma. Las semanas se transformaron en una rutina hermosa. Catalina ayudaba a reorganizar la cocina, enseñaba a las cocineras nuevas recetas medicinales y sugirió abrir un pequeño dispensario gratuito para los campesinos enfermos. Mateo aceptó sin dudar. «Hágalo como desee», le dijo mientras cabalgaban por los límites del terreno. «Si el conocimiento no sirve para aliviar, entonces no vale nada». Catalina sintió una calidez desconocida extendiéndose en su pecho. Era respeto, sí, pero también algo más. Algo que la hacía sonreír sin razón cuando lo veía caminar hacia ella bajo el sol. A veces, mientras trabajaban juntos en silencio, las manos se rozaban por accidente. La primera vez que ocurrió, ambos se detuvieron. El aire pareció volverse más espeso, más consciente. Ella apartó la mirada rápidamente, fingiendo buscar una herramienta. Él no dijo nada, pero su gesto quedó grabado como una promesa silenciosa. El vínculo crecía no solo en el trabajo, sino en las conversaciones al anochecer. Una noche de lluvia suave se sentaron en la galería, mirando cómo las gotas formaban riachuelos bajo la luz de los faroles. «¿Nunca lamentó haberse casado conmigo?», preguntó Catalina, con voz que apenas superó el murmullo de la lluvia.
Mateo la miró largo rato antes de responder. ¿Lamentar? No. Todo lo vivido, incluso el dolor, me trajo hasta aquí. Y si el precio de tenerla frente a mí fue todo lo anterior, lo pagaría 1000 veces más. Catalina apartó la mirada, con los ojos húmedos. Yo nunca pensé que alguien pudiera hablarme así. En mi casa, las palabras eran cuchillos. Aquí, son bálsamos. Mateo extendió su mano, con un gesto que dudó antes de completar. Finalmente se atrevió a tomarla de ella. Lo que su familia no supo ver, el tiempo lo reveló. Usted tiene un don, Catalina, y no hablo solo del que cura el cuerpo. Ella apretó su mano, apenas un segundo más del necesario. Y usted tiene un don para hacer que el silencio se sienta seguro. El viento sopló entre los árboles, trayendo el olor a tierra mojada y hojas. El mundo parecía detenido en esa pausa. Días después, una escena cambiaría todo. El sol del mediodía caía fuerte sobre los campos. Catalina trabajaba en el invernadero cuando escuchó un grito. Un niño había caído de un caballo cerca del establo. Corrió sin pensar, su falda levantada, el sudor pegándole el cabello a la frente. El pequeño lloraba, con un corte feo en la pierna. Catalina se arrodilló junto a él. Aplicó de inmediato una compresa de hierbas que siempre llevaba consigo y dio órdenes rápidas. Agua limpia, vendaje y calma. No llores, ya pasará, dijo con voz firme pero dulce. Mateo llegó poco después, alarmado, y la encontró con las manos ensangrentadas pero la mirada serena. El niño ya respiraba tranquilo. «Está bien», dijo ella sin levantar la vista. «No hay fractura, solo un corte profundo. Cicatrizará bien». Mateo no dijo nada, solo la observó con esa mezcla de admiración y ternura que lo había perseguido desde aquel primer día en la plaza. Esa noche, cuando el niño dormía seguro, él buscó a Catalina. La encontró en el jardín, lavando las hierbas usadas bajo la luz de la luna. «Nunca dejo de sorprenderme», dijo Mateo, deteniéndose a unos pasos. Catalina levantó la vista, el reflejo plateado de la luna suavizando las marcas de su rostro. «Solo hice lo que sabía hacer». No, hizo más. Trajo vida donde otros solo ven enfermedad o miedo. Avanzó lentamente deteniéndose junto a ella. «Catalina, he intentado ser prudente, darle su espacio, pero ya no puedo fingir que no siento esto». Ella bajó la mirada. «No diga lo que no debería». «No debería, pero lo siento», respondió él, su voz más baja. «Me estoy enamorando de usted». Catalina cerró los ojos. Todo el aire pareció detenerse. «Mateo, no sé si soy capaz de corresponderle. No soy una mujer fácil de querer. No busco facilidad. Busco verdad, y en usted la encuentro». Ella respiró hondo, el corazón latiendo con fuerza. «Y aun si lo intento, temo perderme en ello. Entonces nos perderemos juntos». Mateo dio un paso más cerca, y su cercanía la envolvió con calor y calma a la vez. «Pero me niego a fingir indiferencia ante la mejor decisión que la vida me ofreció». Catalina lo miró fijamente, y en ese intercambio silencioso todo se dijo. No hubo promesas vacías ni palabras grandilocuentes, solo un entendimiento profundo. «Yo también me estoy enamorando de ti», susurró finalmente, su voz quebrada en el aire frío. Mateo sonrió, apenas un gesto que mezclaba alivio y emoción contenida. «Entonces ya estamos perdidos». Cuando sus labios se encontraron, fue sin prisa ni urgencia. Fue la unión de dos soledades que, sin darse cuenta, habían estado esperándose. Desde el invernadero, una luciérnaga se elevó, trazando una línea de luz en la noche, como si el universo mismo celebrara ese momento. El amanecer del día de la boda llegó teñido en tonos dorados. La tierra estaba húmeda por la lluvia nocturna, y el aire
Olía a flores silvestres recién abiertas. En la capilla del pueblo, pequeñita y adornada con cintas blancas, la gente comenzaba a llegar. Campesinos con las manos curtidas, mujeres con faldas coloridas, niños que llevaban canastas de pan para colocar frente al altar. Catalina observaba ese milagro desde la ventana de su habitación. En el espejo, su reflejo ya no le devolvía la imagen de una mujer temerosa ni de la hija que aprendió a esconderse. Vestía un sencillo vestido de lino color marfil, confeccionado por las mujeres del pueblo. En el cabello, una corona de lavanda y trigo, símbolo de curación y abundancia. Rosa, la vieja sirvienta que había viajado semanas antes para acompañarla, secaba lágrimas con la esquina del delantal. ¿Quién diría, mi niña? La hija fea de los Mendoza, convertida en bendición para todo un pueblo. Catalina sonrió con dulzura. Nunca fuimos feas, Rosa, solo fuimos invisibles para los ojos equivocados. La ceremonia comenzó al compás del violín del hijo del herrero. No había nobleza ni títulos, pero sí sinceridad. Mateo la esperaba al final del pasillo, con expresión serena, vestido con una chaqueta de lino y una flor amarilla en el ojal. Cuando ella avanzó, los murmullos se apagaron. Nadie veía las cicatrices, solo la paz en su rostro. «Catalina Mendoza», dijo el sacerdote con voz cálida, «¿prometes amar sin dominar, servir sin someter y caminar a su lado con verdad y compasión?» «Lo prometo», respondió ella. «Mateo Herrera, ¿prometes cuidar este amor con palabras justas y acciones nobles, siendo compañero y no amo?» «Lo prometo», dijo él con voz temblorosa. Las manos se unieron. Los anillos fueron simples, forjados por el herrero con metal reciclado de una vieja herramienta de campo. Cuando el sacerdote pronunció la bendición final, el coro espontáneo de risas, aplausos y música llenó la pequeña capilla. Nadie recordó que alguna vez la habían llamado la hija indeseable. Esa tarde, la hacienda se volvió un festival. Se asaron corderos, se bailó hasta el anochecer y la luz de las lámparas iluminó los rostros felices de todos los trabajadores y vecinos. Catalina y Mateo bailaron en el patio al son de guitarras y palmas. El cielo despejado parecía celebrar con ellos. Pero el destino tenía una última lección preparada. 3 meses después, cuando los campos estaban en plena cosecha y la vida de ambos parecía un sueño cumplido, una carreta polvorienta se detuvo frente a la hacienda. Mateo estaba revisando documentos cuando escuchó las voces en la entrada. Catalina, que estaba en el jardín preparando ungüentos, reconoció de inmediato aquellos tonos fríos que creía desterrados. Doña Beatriz, más envejecida y ojerosa, bajó del carruaje ayudada por un criado. Detrás de ella venían don Alfonso, con el rostro abatido, e Isabela, envuelta en un vestido elegante, pero con los ojos apagados. «Catalina», dijo su madre en cuanto la vio, «gracias al cielo que estás aquí. Nos arruinaron. Tu padre perdió las tierras en una mala inversión. Isabela fue abandonada por su prometido al enterarse de nuestras deudas. No tenemos a dónde ir». Catalina los miró inmóvil. Sus manos, manchadas de hierbas, permanecieron calmadas sobre el delantal. A su lado, uno de los trabajadores observó la escena en silencio. «¿Y ahora sí recuerdan que existo?», preguntó, su voz tan tranquila que dolía más que cualquier grito. Don Alfonso evitó su mirada. «Eres nuestra hija. ¿No puedes dejarnos así?». Isabela intervino, la voz cargada de orgullo quebrado. «Tuvimos errores, pero la familia siempre debe ayudarse». Catalina pensó en los años de humillaciones, en las risas apagadas detrás de las puertas, en los banquetes donde la sentaban lejos de los invitados, pero en lugar de enojo, sintió compasión. Mateo apareció desde la galería, quedándose unos pasos atrás. No dijo nada, solo la observó con ojos de apoyo firme.
Les daré alimento y techo por esta noche, dijo Catalina finalmente. Mañana mis hombres los acompañarán hasta el pueblo. Allí podrán hablar con el párroco. Él sabrá ayudarlos. Doña Beatriz frunció el ceño. Eso es todo. Nos rechazas. Después de todo lo que hicimos por ti, Catalina dio un paso adelante alzando la barbilla. Todo lo que hicieron por mí. Humillarme, venderme como si fuera un mueble, reírse de mi dolor. No, madre, no hicieron nada por mí. Fueron las circunstancias y su desprecio los que me enseñaron a valerme sola. El silencio cayó pesado. Don Alfonso miró al suelo. Isabela luchó para sostener la mirada de su hermana. Catalina continuó, su voz serena pero cargada de verdad. Ustedes pensaron que me castigaban al enviarme aquí, creyeron que me condenaban a la miseria, pero me dieron el mayor regalo, la libertad. Fue lejos de ustedes donde aprendí que la belleza no se mide en espejos ni en rostros, sino en cómo se siembra amor en lo que se toca. Las lágrimas rodaron por el rostro de Isabela. Te envidié siempre, ¿sabes? Susurró, porque ni con todas mis joyas tuve tu paz. Catalina la observó y por un instante vio no a la rival, sino a la niña perdida que también fue víctima de aquellas apariencias. Ojalá encuentres la tuya, pero tendrás que buscarla por tus propios medios. Doña Beatriz intentó replicar algo, pero su voz se quebró. Catalina se dio la vuelta caminando hacia la galería donde la esperaban los trabajadores y Mateo. «Preparen comida para nuestros visitantes», ordenó sin mirar atrás, «pero asegúrense de que se vayan al amanecer». Cuando cerró la puerta tras de sí, sintió el pulso del pasado apagarse lentamente. Mateo se acercó sin decir palabra, posando una mano en su hombro. Ella respiró hondo, ya sin temblar. «No necesitaste levantar la voz», dijo él. «Toda la fuerza estaba en tus palabras». Catalina lo miró, aliviada. No quería venganza, solo quería cerrar el círculo. Esa noche, mientras la familia Mendoza dormía bajo techo ajeno, Catalina y Mateo caminaron hacia el jardín iluminado por las luciérnagas. El invernadero, ahora lleno de plantas vivas y olor a flores, reflejaba el resplandor de las estrellas. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo ella deteniéndose frente al cristal. «Ellos perdieron todo buscando parecer ricos, y yo lo encontré al dejar de fingir». Mateo la abrazó por la cintura. «El mundo premia a los que viven en verdad, aunque tarde». Catalina apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos que acompañaban su calma. Y así aprendieron todos que la belleza externa se marchita, pero la nobleza florece incluso de la tierra más dura, dijo, como si narrara un viejo cuento. El viento movió las flores, el fuego de las antorchas danzó en la distancia, y el eco de una nueva vida resonó sobre los campos. Queridos oyentes, si esta historia tocó su corazón, compartan su sentimiento con quien necesite recordar que de la injusticia puede nacer la más pura libertad. Denle like, suscríbanse y cuéntenos desde qué rincón del mundo nos escuchan. Hasta la próxima historia, queridos oyentes, donde otras almas, como la de Catalina, descubran que el amor verdadero siempre florece donde antes hubo dolor.